La psicología moderna estudia o pretende estudiar dos extrañas manifestaciones de nuestra atribulada mente: la fantasía y la proyección, primas cercanas que hoy serán estrellas de la función. Hoy les propongo viajar al ayer para conocer lo que nos depara el inminente mañana. Ayer, hoy y mañana. El podcast de cineficción, escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, hoy y mañana. Textos: Darío Labia. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes. Nuestra actitud hacia la China ha fluctuado entre la admiración y la repulsión, entre la esperanza y la desesperación. A veces pensamos en los cientos de millones de chinos como potenciales clientes y potenciales conversos. Otras veces los reducimos a peligro amarillo. A veces China se nos simboliza como el benigno Charlie Chan. Otras veces como el maligno Fu Manchu. A veces simplemente nos resignamos a ser incapaces de encontrarle sentido a un país tan extraño, donde las mujeres usan pantalones y los hombres usan vestido. De una u otra manera, China siempre nos ha fascinado. Esto lo escribía el sinólogo profesor Charles Hawker en el interesante volumen Asia en el mundo moderno, y resume a la perfección nuestra ambivalente mirada sobre la China y en general sobre el mundo oriental. ¿Qué es el peligro amarillo? Es la amenaza contra los Estados Unidos que en lo literario o cinematográfico se manifestó en 4 frentes temáticos: la invasión militar, la competencia de fuerza laboral, la supuesta degeneración moral de los chinos y, por último, el mestizaje, es decir, la cruza entre elementos anglosajones con una raza biológicamente inferior como la oriental. Estas cuestiones eran sostenidas por intelectuales en el siglo XIX y sedimentaron la percepción de la gente en Occidente durante parte del siglo XX. No estoy diciendo que las opiniones de los intelectuales de hoy haya que tomarlas con pinzas. O tal vez sí. Lo cierto es que el peligro amarillo fue parte de una fantasía y como tal sirvió para nutrir novelas o películas que entretuvieron a las generaciones que nos precedieron. Hoy, tan seguro como que mi nombre es Darío Labia, Ayer, Hoy y Mañana evalúa síntomas de una temática ayer popular y hoy caída en desgracia. Amenazas peligrosas hay de muchos colores. Hay anaranjada y amarilla, pero ninguna tan peligrosa como la que anida en nuestra propia coronilla. Por eso el podcast de cineficción les ofrece, de hecho, Peligro Amarillo, al acecho. Quiero saber qué significa esto. Siéntese ahí. Responda a mi pregunta. Siéntese ahí. ¿Recuerda lo que le sucedió antes de venir aquí? Me atacaron fuera del Museo Británico y me raptaron.
Después creo que me tuvieron bajo la influencia de sedantes durante días y después me vi en un avión. Y aquí estoy. Usted es Fumanchu, ¿no es así? Soy doctor en filosofía antes que nada y soy doctorado en leyes con honores en la universidad. Soy doctor en medicina de Harvard. Mis amigos por cortesía me llaman doctor. Oh, disculpe usted. Para no equivocarse y cometer errores, nada mejor que con los libros de oro y breviarios de Cinefanía asesorarse, disponibles en las mejores tiendas de cómics y librerías especializadas. En 1910, Sigmund Freud escribió Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, primer ensayo psicohistórico. 70 años más tarde, el doctor Lloyd de Maus fusionó historia y psicoanálisis en la teoría de la psicohistoria, detectando las motivaciones psicológicas de determinados sucesos históricos e instaurando el concepto de fantasía de grupo, fenómeno colectivo en que cuestiones puntuales y compartidas de la infancia de las personas se manifiestan más tarde en sus opiniones políticas, religiosas y sociales, reuniendo muchos de sus artículos en el volumen Foundations of Psychohistory. Las fantasías grupales históricas se definen como aquellas fantasías compartidas que son desplazamientos masivos al escenario público de sentimientos relacionados con la búsqueda individual de amor, que permiten a las personas aliviar sentimientos privados y defenderse contra deseos reprimidos, enojos y prohibiciones originadas en una infancia común al grupo. Mecanismos similares a los que operan en la formación de fantasías personales, solo que forjados en el debate público a partir de eventos históricos recientes y que producen dinámicas que pueden conducir a la ruptura de la fantasía del grupo, un periodo de colapso paranoide y un intento de restitución mediante la formación de una ilusión de grupo que puede conducir a un trance grupal capaz de producir estallidos de violencia. Estas épocas de colapso paranoide en que las fantasías del grupo acerca de anarquía, licencias sexuales y renacimiento emergen a pleno, pueden verse expresadas claramente en la Reforma y a principios de la Edad Moderna. Por ejemplo, durante la Reforma en Gran Bretaña, el colapso de la mitología católica extendió temores acerca de que la modificación del ritual causaría brotes generalizados de salvajismo por parte de los anabaptistas, violencia anárquica entre los sacramentarios, etc. Del mismo modo, la Guerra Civil Británica fue precedida por temores de estallidos de adulterio e incesto. La Revolución Francesa fue precedida por un gran temor paranoide. La Revolución Americana fue precedida por fantasías conspirativas sin ningún basamento a ambas márgenes oceánicas, etc. Cada ilusión violenta de grupo en la historia es precedida por un periodo de colapso paranoide, por ejemplo, el temor a los galos en la República Romana, la conspiración papista de 1678 o el peligro amarillo. Todos cumplen la función de concretizar las inútiles iras y ansiedades del grupo luego del colapso de la fantasía del mismo.
Durante este periodo de colapso, los grupos a veces se escinden en facciones opuestas de gran hostilidad. Cada facción acusa a la otra de ser la auténtica amenaza al orden, a la jerarquía y a la autoridad. Cada facción proyecta todo lo nefasto en la otra y se identifica a sí misma con todo lo positivo. A veces grupos minoritarios milenaristas, a menudo pintorescos en cuanto a membresía y propósitos, asumen la representación de las ansiedades durante este periodo de colapso. Grupos que anteriormente tenían ínfima atención por parte de la sociedad, ahora obtienen máxima difusión e incluso se arrogan el estado emocional de la mayoría. En tanto, el líder de la fantasía se muestra extremadamente débil, estos alocados grupos parecen incontrolables y, significativamente, a pesar de su reducido número, son capaces de hipnotizar a la masa porque parecen reflejar los principales conflictos emocionales en el momento del colapso paranoide, mucho mejor que el más prosaico líder de la fantasía. Esto ocurrió con las juventudes nazis, los milenaristas de William Miller, los revolucionarios bolcheviques o los congresistas macartistas. Una nota de precaución. Los períodos de colapso paranoide no tienen nada que ver con los períodos de colapso económico, como muchas teorías sociológicas proponen. La recesión económica casi siempre provoca disminución de lo paranoide. Los líderes durante estos períodos se mantienen relativamente inactivos en política externa. Es cuando los valores emocionales del grupo parecen quebrarse que estos líderes se muestran activos en política externa, tratando de provocar a otras naciones en pos de crear tantas regiones de crisis como les sea posible para formar nuevas ilusiones grupales, con el fin de restituir la estabilidad. Una ilusión de grupo, una fantasía, entonces se hace más irracional y violenta en pos de evitar sensaciones de colapso paranoico y para obtener alivio de la sensación de un estado intolerable de disonancia emocional entre el mundo externo, relativamente estable, y la agitación del panorama interno. La intolerable ambivalencia de la etapa de colapso es evitada por la división. La furia narcisista reprimida es redirigida al enemigo, en tanto que el amor contrariado y la grandiosidad se apunta al grupo. La nación es vista como infinitamente preciosa y superior. Todos los peligros provienen de afuera y no de la hostilidad propia. Estamos escuchando Cineficción Podcast, con la conducción de Darío Labia, timoneando el océano del terror y lo fantástico. No es justo cargar todas las tintas a Sax Rohmer y al 3 veces Doctor. Vean, si no, cuántas otras novelas de peligros amarillos se han publicado con gran éxito. Man in the High Castle o El hombre en el castillo de Philip K. Dick. El eje Berlín-Tokio conquista América. The Blue Ants
de Bernard Newman. Provistos de armamento atómico, China extiende su dominio a través del globo. White Lotus de John Hersey. Vicisitudes de una geisha blanca en unos Estados Unidos ocupados por el invasor amarillo. The Sixth Column o El día de pasado mañana de Robert Henley. Una coalición panasiática conquista los Estados Unidos y la única esperanza de la resistencia es una nueva arma que solo mata a asiáticos. Damn God Speaks de E. Phillips Oppenheim. En el futuro de 1947, una coalición chino-rusa asume la hegemonía mundial. Emperor of America de Sax Rohmer. Una sociedad secreta liderada por un delincuente chino maneja los hilos del mundo desde su cuartel secreto subterráneo en Manhattan. El camino de los dioses del argentino Manuel Ugarte. Japón amenaza a América con armas de destrucción masiva y una joven neoyorquina detecta la conspiración en Costa Rica. Red Prince Shan de E. Phillips Oppenheim. Una superarma china amenaza la paz mundial. The Marching Sands de Harold Lamb. Expedición arqueológica en busca de una ancestral ciudad blanca perdida en el desierto de Gobi y asediada por hordas amarillas. Yellow Man Sleep de Jeremy Lane. Los chinos intentan dominar el mundo con un narcótico desconocido. Banzai de Parabellum, seudónimo de Ferdinand Grautov. Japón ataca a la costa oeste, perpetrando innumerables atrocidades de guerra. The Battle for the Pacific, de Rowan Stevens y otros autores olvidados. Antología de relatos sobre guerras navales imaginarias. Yellow Peril in Action, de Marsden Manson. Los japoneses conquistan Hawái e invaden la costa oeste de los Estados Unidos. The Valor of Ignorance, de Homer Lee. Un jorobadito americano se enrola en la Marina de Guerra china y asciende a almirante, advirtiendo los planes del Japón contra los Estados Unidos. Empress of the Earth, de M.P. Shield. Un científico desairado por una mujer blanca desarrolla un arma secreta que permitiría a la China dominar el mundo. The Yellow Wave, de Kenneth McKay. Invasión asiática de Australia, aunque bajo el mando de superiores blancos. Y cortamos acá porque hay que dar lugar al acto final del show. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. En 1936, la obra de Sax Rohmer fue prohibida en la Alemania nazi, lo que en contrapartida representó un aliciente para el autor, pues asumió que el contenido de sus novelas no estaba realmente imbuido por ideas racistas. Ese mismo año, Universal llevaba a la pantalla la magistral historieta de Alex Raymond, Flash Gordon, estrenada en Argentina con el título de La invasión de Mongo y que presentaba al archivillano Ming, el implacable, como una especie de Fu Manchu galáctico. Un año después estallaba la guerra sino-japonesa y hay que decir que el gobierno chino tuvo apoyo económico de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, en tanto que el Japón
fue respaldado por ya saben quién. En 1939, la misma Universal llevó a la pantalla la otra historieta famosa del género, Buck Rogers, en un serial conocido en Argentina como Las aventuras de Buck Rogers, que originalmente también tenía un archivillano oriental, Killer Kane. Pero en la versión fílmica ese personaje pasó de ser mongol a ser un gángster. Al año siguiente, en 1940, el estudio lanzó Flash Gordon Conquers the Universe, es decir, Flash Gordon conquista el universo, que Ming, el despiadado, volvía a la carga con el asunto de una tal muerte púrpura. Ese mismo año, Republic estrenaba Drums of Fu Manchu, o Los tambores de Fu Manchu, cuyo villano, interpretado por el virtuoso característico Henry Brandon, quedaba vivo al final del serial, pues el estudio tenía el proyecto de realizar una secuela, Fu Manchu Strikes Again, en la que el 3 veces doctor arremetía contra los nada honorables enemigos japoneses. Pero el proyecto a la postre no se concretó y algo tuvieron que ver las presiones del gobierno chino, pero más pesaron las protestas de las ligas de padres, porque el primer serial asustaba a los chicos. 2 décadas después, el espíritu de Flash Gordon y de Fu Manchu volvería a la pantalla, reencarnándose en la lucha entre James Bond versus el intergaláctico Dr. No. Peligro amarillo, los estereotipos son dañinos porque la gente cree que el cine es la vida. Pero no nos confundamos, una fantasía es la realización imaginaria de un deseo insatisfecho. Una proyección es un mecanismo de defensa, por ejemplo, proyectar el racismo y los peligros propios en el otro. Dato, no relato. Las únicas bases militares chinas fuera de su territorio están en Camboya, Tayikistán y Djibouti. El país con más bases militares fuera de sus fronteras son los Estados Unidos, con 38 bases militares por el mundo. ¿Tan importantes somos que una potencia extranjera querría avasallarnos? Ahí hay algo de paranoia. Y donde hay paranoia, hay bipolaridad. Y ahora los dejo porque tengo que cruzar al chino de enfrente a hacer unas compras antes de que cierre. Gracias por viajar con nosotros. Será hasta dentro de 7 días en Ayer, Hoy y Mañana. El podcast de cineficción. Escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, Hoy y Mañana. Textos Darío Labia. Producción general Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona. Registro de marcas y patentes.